Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, Química Básica 1, Práctica 5, Celdas Voltaicas. Integrantes: Alejandro Rodríguez Juan Francisco, Ramos Gómez Raúl, Tobar Quirós Axel Alejandro. Objetivo: reconocer un proceso redox a través de la construcción de una celda voltaica húmeda. Introducción. La celda galvánica o celda voltaica es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. Ocurren a través de un dispositivo en el que la transferencia de electrones de la semirreacción de oxidación a la semirreacción de reducción se produce a través de un circuito externo en vez de ocurrir directamente entre los reactivos. De esta manera el flujo de electrones puede ser utilizado. El funcionamiento de la celda se basa en el principio de que la oxidación de zinc a zinc 2 y la reducción de cobre 2 a cobre se pueden llevar a cabo simultáneamente, pero en recipientes separados por un puente salino, con la transferencia de electrones a través de un alambre conductor metálico externo. Las láminas de zinc y cobre son electrodos. En la semicelda anódica ocurren las oxidaciones, mientras que en la semicelda catódica ocurren las reducciones. El electrodo anódico conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación hacia los conductores metálicos. Estos conductores eléctricos conducen los electrones y los llevan hasta el electrodo catódico. Los electrones entran así a la semicelda catódica, produciéndose en ella la reducción. Cuestionario pre-laboratorio. ¿Qué es una pila? La pila es un dispositivo capaz de generar corriente eléctrica. Su funcionamiento consiste en transformar la energía química de sus componentes en energía eléctrica y es utilizada para el funcionamiento de muchos aparatos como relojes, receptores de radio y televisión, juguetes, linternas, etc. Las pilas las podemos clasificar en húmedas y secas, según lleven o no líquido en su interior. En las pilas húmedas los cuerpos se encuentran dentro de un electrolito compuesto de una solución de agua con un ácido o sal. Estas presentan mayor interés histórico que tecnológico, ya que debido a su gran tamaño y complejidad han sido sustituidas en su práctica totalidad por las pilas secas. 2. ¿Cuáles son los tipos de pilas que se pueden construir y cuál es la aplicación de cada uno? Pilas AA. Tienen una forma cilíndrica con un voltaje de 1.5 volts. Son la forma de pila más usada, sobre todo en mandos de televisión o consolas, juguetes y otros pequeños aparatos electrónicos. Pilas AAA. Tienen la misma forma y voltaje que la pila AA, pero en un tamaño más reducido. Se utiliza en pequeños aparatos electrónicos como mandos a distancia. Pilas tipo C. Tienen forma cilíndrica y voltaje de 1.5 volts, igual que las dos anteriores, pero en un mayor tamaño. Se utiliza en linternas o juguetes grandes. Pilas tipo D. Pila cilíndrica de 1.5 volts. Es la más grande del formato cilíndrico, utilizada para aparatos de gran tamaño como estufas de parafina o grandes juguetes. Pilas PP3. Pila rectangular de 9 voltios. Sus polos positivo y negativo están situados en el mismo lado y es usada en detectores de humo o juguetes electrónicos. Pilas de botón. Tienen una forma redonda y chata y pueden ser de 1.5 volts o 3 volts. Se suelen utilizar en relojes y calculadoras. Pila cilíndrica de formato especial. Tienen la forma cilíndrica de las pilas AAA, pero en un tamaño mucho menor. Estas pilas pueden ser de 1.5 a 12 volts y se usan en cámaras de foto o mandos de garage. Pila petaca. Tiene una forma rectangular, es muy grande, con los polos positivos y negativo en la parte superior de la pila, con 4.5 volts. Estas pilas son muy utilizadas en los proyectos de tecnología en los colegios. Pilas recargables. Hay que hacer una mención a las pilas recargables, ya que aunque las hay en muchos tamaños de los anteriormente mencionados, tienen la ventaja de que al tener una composición química diferente a las pilas no recargables, es posible volver a cargarlas una y otra vez con la ayuda de un cargador de pilas. Además, tienen la ventaja de que generan menos residuos que las desechables. Materiales: 10 vasos de plástico transparentes, una laminilla de fusible, un tubo o placa de cobre para el electrodo, un tubo o placa de aluminio para el electrodo, un juego de caimanes o 2 cables para conectar los electrodos, un trozo de manguera de nivel de 15 a 20 centímetros y un LED. Reactivos: cloruro de sodio, ácido acético, sustituto de sal o nitrato de potasio y algodón.
Equipo multímetro. Secuencia experimental. Elabora el puente salino necesario para comunicar las soluciones de los electrodos. Para hacer esto, llena el trozo de manguera con una solución saturada de sustituto de sal, tapando los extremos con algodón. Procura que no queden burbujas de aire. 2. Conecta cada uno de los electrodos con los caimanes. 3. Para el cátodo, introduce el electrodo de cobre en una solución de cloruro de sodio 1M. Para el ánodo, introduce el electrodo de aluminio en una solución de vinagre 1M. 5. Introduce cada uno de los extremos del trozo de manguera que contiene la solución de cloruro de potasio en las soluciones con los electrodos. 6. Conecta los extremos de los caimanes al multímetro y mide el voltaje. 7. Repite los pasos combinando las soluciones de acuerdo con la tabla 1. 8. ¿Consideras que el potencial producido puede encender una lámpara OLED? Compruébalo. 9. Si no se enciende con una pila, conecta varias pilas hasta encender el LED. 10. Si no tienes multímetro, investiga el voltaje necesario para encender el LED. Puedes estimar el voltaje de cada celda. El material que utilizaremos para la práctica será el siguiente: 10 recipientes transparentes, algodón, un multímetro, un juego de caimanes, una placa de aluminio, una laminilla de fusible, un pedazo de manguera milimétrica aproximadamente 15 centímetros y un tubo de cobre. Los reactivos a utilizar serán cloruro de potasio sustituto de sal, vinagre blanco, sal de mesa o cloruro de sodio y agua. Como primer paso haremos la creación de nuestro puente salino, el cual se compondrá principalmente de una solución sobresaturada de cloruro de potasio. Para eso debemos agregar cloruro de potasio a nuestro recipiente con agua. Una vez teniendo nuestra disolución, agregaremos esta en nuestra manguera, procurando que no quede ninguna burbuja de aire dentro de ella y tapando cada uno de los extremos con algodón. Y aquí tenemos el resultado de nuestro puente salino. Como podemos ver, a cada uno de los extremos nos encontramos con algodón para evitar que se fugue el líquido y también que haya un intercambio dentro de nuestro experimento. Continuando con nuestra práctica, ahora tenemos nuestras dos disoluciones de cloruro de sodio en cada uno de nuestros recipientes. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestros caimanes a nuestro ánodo, que ahora será nuestra laminilla de fusible. Y le introduciremos en una de nuestras soluciones. Y lo mismo haríamos para el cátodo, que será nuestro pedazo de cobre. Y lo introducimos en nuestra otra disolución. Ahora procederemos a poner nuestro puente salino. Y conectaremos nuestros caimanes a nuestro multímetro. Una vez conectadas las puntas de nuestro multímetro, procederemos a encenderlo y veamos qué voltaje nos marca. Como podemos ver, esta celda, que se compone de dos disoluciones de cloruro de sodio, con nuestro ánodo, con la laminilla del fusible y nuestro cátodo, el cobre, nos marca un voltaje de 0.45. Y ahora veremos si ese voltaje es capaz de encender un pequeño foco LED. Ahora conectaremos nuestro luz LED
a cada uno de nuestros caimanes y veamos si es capaz de producir luz. Como podemos ver en esta celda, no es posible encender el foco LED. Y este mismo proceso repetiremos con cada una de nuestras celdas. Teniendo los mismos cátodos y ánodos, ahora repetiremos el proceso, pero ahora con dos disoluciones iguales de vinagre. Introducimos primero nuestro cobre a una de ellas. Y ahora nuestra laminilla. Y nuevamente ponemos nuestro puente salino que conecte a cada una de nuestras soluciones. Y por último conectaremos nuestro multímetro para ver qué resultado nos arroja. Una vez conectado a nuestro multímetro, procederemos a encenderlo, ponerlo en voltaje. Como podemos ver, nos marca un voltaje de 0.58 voltios. Ahora procederemos a ver si es capaz de encender un foco LED. Una vez teniendo nuestro foco LED, procedemos a conectarlo y veamos si es capaz de producir luz. Como podemos ver, tampoco es capaz de hacer encender un foco LED. Ahora tenemos una solución de vinagre para nuestro cátodo, que es la laminilla de fusible, y para nuestro ánodo tenemos una solución de cloruro de sodio. Y ahora procederemos a ingresar cada uno de nuestros electrodos. Y posteriormente pondremos nuevamente nuestro puente hidrógeno. Y conectaremos cada uno de nuestros caimanes a nuestro multímetro para ver qué resultado nos arroja. Una vez conectados nuestros caimanes, procederemos a encender nuestro multímetro para ver qué resultado nos arroja. Como podemos ver en esta celda, nos arroja un resultado de 0.40 voltios. Ahora veremos si es capaz esta celda de encender nuestro foco LED. Ahora procedemos a conectar nuestro foco LED. Y nuevamente podemos observar que no es capaz de producir luz y encender el foco LED. Ahora tenemos dos disoluciones de cloruro de sodio en cada uno de nuestros recipientes. Y ahora como ánodo tenemos a nuestra laminilla de aluminio, la cual procederemos a ingresarla en una de nuestras disoluciones. Y nuevamente tenemos a nuestro pedazo de cobre, que lo pondremos en una de esas. Pondremos nuestro puente salino. Y nuevamente conectaremos nuestro multímetro para ver qué resultado nos arroja. Una vez conectado nuestro multímetro, procedemos a encenderlo. Y como podemos ver, nos arroja una lectura de 0.05 voltios. Y ahora veremos si es capaz de encender un foco LED. Una vez conectado nuestro LED, podemos observar que el voltaje no es suficiente para lograr encender nuestro pequeño foco. Nuevamente tenemos a nuestras dos disoluciones de vinagre en cada uno de nuestros recipientes, unidos por nuestro puente salino. Al lado izquierdo como ánodo
Y como cátodo tenemos a nuestro pedazo de cobre del lado derecho. Ya lo tenemos conectado a nuestro multímetro y veamos cuál es el resultado que nos arroja. Como podemos ver, nos marca un resultado de 0.11 voltios. Y ahora veremos si es capaz de encender un foco LED. Y como podemos ver, el voltaje no es suficiente para encender nuestro pequeño luz LED. Por último tenemos a nuestro cátodo, el cual está como última celda de la práctica. Tenemos a nuestro ánodo, el cual sigue siendo nuestra laminilla de aluminio, que sigue estando sumergida en una solución de vinagre. Y del lado derecho tenemos a nuestro cátodo, que sigue siendo nuestro pedazo de cobre en una solución de cloruro de sodio. Ya la tenemos conectada en nuestro puente salino y los caimanes ya los tenemos conectados a nuestro multímetro. Y ahora veremos cuál es el voltaje que nos marca. El voltaje marcado en esta celda es 0.02 voltios. Ahora veremos si es capaz de encender un foco LED. Y nuevamente esta celda no es capaz de encender nuestro foco LED, como podemos observar. Para esta práctica utilizamos tres diferentes clasificaciones. En la primera sería el ánodo con el aluminio y el cátodo con el cobre. En la disolución con el ánodo tenemos en la primera sal y en la del cátodo tenemos vinagre. En la segunda tenemos sal con sal y en la tercera tenemos vinagre con vinagre. El potencial de la celda en la primera sería 0.426 volts, en la segunda 0.476 volts y en la tercera 0.664 volts. Por lo que el potencial de celda en la primera sería 1.484 volts, en la segunda sería 1.470 volts y en la tercera sería 1.490 volts. En esta segunda tabla el ánodo sería el zinc y el cátodo sería el cobre. La disolución de ánodo y la disolución de cátodo serían las mismas que la anterior y el potencial de celda sería menor que 3.6 volts y el potencial de celda más pila sería mayor o igual que 3.6 volts y en la siguiente tabla sería igual. Discusiones. 1. ¿Cuál sería el potencial de celda sin la utilización del puente salino? Si no se utilizara un puente salino, esta diferencia potencial evitaría el flujo de más electrones. 2. ¿Qué modificaciones realizarías a la celda voltaica que construiste para aumentar el potencial de la celda? En este caso se redujo el tamaño de los electrodos y saturamos más las disoluciones utilizadas. 3. ¿Cuál sería el tipo de electrodos más adecuados para construir una celda voltaica? Podríamos decir que el oro, debido a que es un excelente conductor. Sin embargo, este tiene un desgaste de oxidación mayor, por lo tanto sería el cobre por sus propiedades conductoras y su resistencia al desgaste. 4. ¿Qué sucedería con el potencial de celda si se agregan soluciones de diferente concentración? Aumenta debido a la diferencia de fuerza en la interfase del electrodo, disolución de cada nodo y cátodo. Entonces, si tiene mayor potencial de flujo eléctrico, tendría mayor potencial de celda. 5. ¿Qué sucedería con el potencial de celda si se agrega la misma solución en el ánodo y en el cátodo? Por ejemplo, cloruro de sodio. Nada, ya que para que aumente tiene que existir una reacción indirecta. Conclusión. Se logró parcialmente el objetivo de la práctica, pues reconocimos el proceso redox a través de la construcción de una celda voltaica húmeda, a pesar de que esta no dio el voltaje suficiente para encender el LED por sí sola. Estos factores, como el tamaño de los electrodos y la proporción con las soluciones, el puente salino utilizando para generar el voltaje óptimo. Concluimos además que no todas las celdas generan un voltaje semejante por diversos factores como la molaridad de la disolución, pureza de los reactivos, etc.